Buenos días a todos. Ya los dejo con la contadora Ana Golpe y pandemia mundial y educación superior. Comenzamos el segundo día. Bienvenidos a todos. Bueno, buenos días. Iniciamos este segundo día de trabajo con un panel sobre la educación, un tema que nos concierne a muchos de nosotros, docentes, y comenzaremos con el contador Mario Díaz Durán, contador público de la Universidad de la República, magíster en entornos virtuales de aprendizaje, doctor en educación basada en competencias en el Centro Universitario de Mar de Cortés, presidente de la Comisión Técnica Interamericana de Educación de la Asociación Interamericana de Contabilidad, presidente y coordinador de la Red Universal, consultor y expositor internacional. Por favor, Mario Díaz, te cedo la palabra. Bueno, buenos días. Gracias a todos por compartir. En primer lugar, agradecer a la Asociación Uruguaya de Costos por la invitación de compartir algunas ideas con ustedes y más que nada felicitarlos también por los 20 años de la asociación. Estamos en un momento bastante particular del mes de marzo, sin lugar a dudas, ¿no? Todo el mundo habla de qué va a pasar con la educación superior post-COVID. A mí en realidad me gusta llamarlo intra-COVID. ¿Por qué intra-COVID? Porque para que el COVID desaparezca como tal, quizás pasen 3 o 4 años. Así que vamos a tener un largo periodo donde tengamos que convivir con este COVID. Lo que sí es cierto es que, según datos de la UNESCO, 15.000 instituciones de educación superior de América Latina, 300.000 funcionarios no docentes, 1.400.000 docentes y 23 millones de estudiantes se han visto afectados por todo este tema del COVID y de todo este tema de la educación virtual. Y una de las primeras cosas que complica es lo que se ha dado en llamar el corona teaching, es decir, esa rápida transformación o ese trasplante de ambientes presenciales a ambientes virtuales de los cursos universitarios, para los cuales no estaban ni preparados la currícula, ni mucho menos tampoco la pedagogía. Y otro problema también, y otro inconveniente que ha traído todo esto, es los problemas de conectividad, ya sean por problemas de internet como problemas de corte de energía eléctrica. Nosotros en la comisión hicimos una encuesta donde entrevistamos a 3.300 alumnos de 19 países de América, preguntándole, esta encuesta fue hecha en julio, cómo estaban viviendo ellos este momento de pandemia con el tema de los cursos, con el tema de los docentes y demás. Ahí lo que se nos planteaba era que la experiencia había sido buena y muy buena para un 45% de los estudiantes. Y el grado de satisfacción o de mucha satisfacción estaba en un 48%. Un 36% tenía una experiencia regular y un 14% mala y muy mala. Quiere decir que no alcanza a la mitad de los estudiantes los que están satisfechos o han entendido que han tenido una buena experiencia en estos cursos virtuales. Y este es un dato no menor, sin lugar a dudas, a tener en cuenta. Otra cosa que le preguntábamos, ¿cómo se sentían ellos? ¿Estresado, preocupado, cansado y ansioso? Eran la mayoría de los casos. Y después aburridos, algunos felices de estar en casa por tener que evitar desplazamientos, frustrados, deprimidos, asustados. Y acá hay un aspecto emocional que también tenemos que tener en cuenta y que muchas veces las universidades no lo hacen. ¿Qué es lo que nos dio este COVID-19? Nos obligó en muchas cosas a dar un cambio de dirección. Primero, la famosa y oscura cuestión de la desigualdad tecnológica. No solamente lo que tiene que ver con la conectividad, sino con lo que tiene que ver con el uso y la disposición de dispositivos. Y esto afecta tanto a estudiantes como afecta a docentes. Muchos docentes han tenido que solventar de su propio bolsillo instalaciones, conexiones u horas dedicadas a este tema en la tecnología. Algunos alumnos en esa encuesta que les mencionaba hace un rato decían que tenían que hacer de 10 a 15 kilómetros para poder conectarse a internet, para poder seguir las clases sincrónicas. Otra cosa que nos obligó el COVID es la revisión de nuestras prácticas didáctico-pedagógicas. No es lo mismo un curso presencial que un curso virtual. La mayoría no estábamos preparados para dar este tipo de cursos y nos hemos dado cuenta
quizás un poco tarde, porque ya hace 30 años que a nivel mundial se viene trabajando con el tema de la educación online o educación virtual, de que no es lo mismo una cosa que otra. Algo que ha sido un desafío para todos los docentes, repensar la evaluación. La evaluación con ese sentido de poder determinar lo que ha aprendido el alumno y no solamente enseñarle para que salve el examen, es un cambio muy importante, y más en estos ambientes. El autoaprendizaje, sin lugar a dudas, es un elemento fundamental, el compromiso de estudiantes, docentes e instituciones universitarias y la confianza mutua que tiene que haber entre todos. El vínculo también y la necesidad de aulas sanas, compartir. Falta la presencialidad en estos periodos, en estos tiempos, del contacto personal. La palmadita en el hombro, la mirada cómplice, incluso el rezongo al alumno o la crítica del alumno al docente. Y sin hablar de lo que es el papel de los directivos en este ambiente. Acá es donde muchas veces se ha determinado la diferencia entre lo que es un líder y lo que es un jefe. Acá lo que se ha necesitado gente, que en muchos lados lo ha habido, que han sido capaces de arrastrar a los docentes a este cambio tan profundo. ¿Cuáles pueden ser los escenarios futuros? Primero que nada, un modelo comprometido con la formación tecnológica. Formación tecnológica temprana. Estamos rodeados de inmigrantes digitales, pero no para que utilicen solamente las redes sociales, sino para que puedan aplicar tanto en la enseñanza como en el aprendizaje estas herramientas. Si bien esos son nativos digitales, nosotros, docentes, inmigrantes digitales, muchas veces con acento, porque no somos inmigrantes puros en ese sentido, tenemos también que comprometernos con esa formación. Uruguay ha tenido una gran ventaja, que es el Plan Ceibal. No muchos países tienen esa inmersión en el ambiente tecnológico de temprana edad, lo que hace que haya un acostumbramiento en la forma de la utilización. Cada vez más va a ser necesaria la enseñanza a la medida del estudiante, de acuerdo a lo que son sus necesidades y su formato de aprendizaje. Y para esto, la inteligencia artificial va a ser fundamental para gestionar la analítica de los datos que aporten a lo que es la educación. Nos va a permitir seguir, nos va a permitir tener la información de lo que hace el estudiante, qué es lo que le gusta, qué contactos tiene, dónde entra, y ver si es un estudiante con predilección por el aprendizaje visual, el textual o incluso el virtual. El desarrollo del pensamiento crítico, o lo que es el escepticismo profesional, como lo definen las normas de IFAC, las normas de educación, también es algo que tenemos que potenciar y fundamentar. Sin lugar a dudas, un cambio en el modelo de docencia y una redefinición del rol del profesor. Mucho se habla del rol del profesor en estos ambientes, que tiene que ser un facilitador, pero a muchos cuesta todavía ese cambio. Quizás aparezcan y se consoliden universidades online. Ya hay muchas experiencias en el mundo, algunas de hace 50 años, con este tipo de educación a distancia. Ahora le agregamos la virtualidad en tiempo real. Pero quizás, por distintos motivos, por gente que trabaja y no puede concurrir en horario a clase, por madres que tienen niños chicos y tampoco pueden ir, hasta incluso por un tema de seguridad. Un aumento drástico del aprendizaje híbrido. Creo que de futuro no va a haber ni solo presencialidad ni solo virtualidad. Es una mezcla que ya en Uruguay tenemos algunos casos y algunos ejemplos, pero a nivel mundial eso todavía no está muy impuesto. Ese aprendizaje híbrido o ese blended learning va a ser fundamental de ahora en más. Y después vamos a tener una definición estratégica de cada institución en cuanto a qué hacer como en la educación en línea. Hay algunos que se resisten por razones económicas, por razones políticas, por razones sociales. Hay otros que son líderes en ese sentido. ¿Cuáles son los desafíos y los retos que nos encontramos en el futuro? Pensemos que, sin lugar a dudas, vamos a tener varios semestres por delante de actividades no presenciales. Eso va a significar también toda una actividad de adaptación, de desarrollo, de considerar que la mayoría de las horas académicas no fueron diseñadas hoy por hoy para dar clases en ese formato. Otro tema, si es que volvemos en forma paulatina a una semipresencialidad, son los protocolos de bioseguridad. En las instalaciones de las universidades, las entradas a las aulas, los controles de temperatura, espacios comunes, etcétera, etcétera. Eso también va a tener una restricción desde el punto de vista edilicio. Los cupos de las clases, de los salones van a ser menores. Vamos a requerir desarrollar nuevos mecanismos de evaluación y ese es un gran desafío que tenemos por delante. Hemos tenido ejemplos, tanto acá como en el exterior, de problemas de llegar al momento de la evaluación. Hay un tema también de una movilidad virtual paulatina para el retorno a las clases presenciales, tanto de docentes como estudiantes.
Y algo que muchas veces se deja de lado, pero muy importante, y se ponía de manifiesto en lo que era la encuesta de los estudiantes, es la satisfacción de necesidades emocionales. Por naturaleza somos personas sociales que necesitamos el contacto y el intercambio, y el apoyo en este ambiente es fundamental al respecto. Nosotros en la Comisión de Educación, el 30 de mayo, es decir, casi recién comenzado el tema de la pandemia, hicimos un Ateneo. Un Ateneo es un espacio de intercambio donde en un ambiente virtual, una plataforma Zoom como esta, todos hablan, todos opinan. Acá participaron 54 docentes de prácticamente todos los países de Latinoamérica y el Caribe y llegaron a algunas conclusiones en las discusiones entre ellos. Una de las cosas que llegaron a conclusión es la diferencia o la competencia en alguna manera entre enseñanza online y la enseñanza remota de emergencia. Una cosa es la enseñanza online que tiene desde su concepción un sólido cimiento sobre bases de necesidades previamente detectadas a lo que está pasando ahora. Ahora esta enseñanza es producto de la crisis de la pandemia que se está viviendo. Lo que se hizo fue proporcionar acceso temporal a los materiales de enseñanza de una manera rápida y fácil de configurar. ¿Cuál era la preocupación de los docentes? La preocupación de los docentes era que se tomara como que la educación virtual no sirve cuando en este contexto no se contaban con todas las herramientas y la preparación adecuada. Otro problema es la incertidumbre que determinan los profesores. No se sabe las fechas de comienzo o recomienzo de cursos no presenciales, y mucho menos los que son presenciales. Estamos en pleno proceso de desarrollo de la pandemia, siendo en la mayoría de los casos una decisión que es ajena a las universidades. En varios países la educación es el último lugar para reanudar las actividades. Otro tema es los protocolos sanitarios que yo mencionaba hace un instante. Los recursos financieros, tanto en las universidades públicas como en las universidades privadas. En algunos países los gobiernos han recortado los presupuestos en un 30%. En las universidades privadas de América se nota una caída en la matrícula estudiantil por menos ingresos y también por deserciones, y también por reclamos de estudiantes y padres que entienden que la educación es diferente y no se podría cobrar lo mismo. En ambos casos significa menores recursos para poder destinar a equipamiento tecnológico y capacitación de docentes necesaria dada la coyuntura. Otro tema es la emergencia sanitaria. Todos los países se ha tomado como solución ante la situación de emergencia sanitaria los cursos virtuales, tanto sincrónicos como asincrónicos, pero sin contar muchas veces con el equipamiento adecuado ni con la destreza requerida en docentes y estudiantes. La intención en general ha sido terminar con los semestres en curso como de lugar. Hay también aspectos académicos a tener en cuenta, y aquí tenemos consecuencias de la pandemia en distintos aspectos. La obligación a los docentes de capacitaciones intensas y rápidas en ambientes virtuales, llegando en algunos casos a ser condición excluyente para seguir trabajando en una universidad. Problemas de infraestructura y equipamiento de universidades, pero con mayor dificultad en docentes y estudiantes, que llevó a cierta flexibilidad de horarios y condiciones, y que en algunos casos requirió el apoyo financiero para acceder a la tecnología. También se generan dudas sobre la individualidad y la honestidad en las evaluaciones virtuales, las que en la mayoría de los casos se realiza con libro abierto. La duda sobre implicancias legales que puede tener la grabación de clases y su posterior difusión donde aparezcan alumnos. Docentes que se desentienden del tema porque piensan o pensaban que esto es algo que no durará más de un mes y no se capacitan por lo tanto. ¿Cuál es el futuro que brindan estos profesores? Y bueno, si bien todos entienden que eventualmente volverá a la presencialidad, hay coincidencia de que será diferente. La tecnología y los ambientes virtuales de enseñanza-aprendizaje llegaron para quedarse. Los cursos no serán como los de antes, pero eso exigirá una mayor dedicación, una mayor comunicación, modificar las metodologías, y aquellos docentes que no lo atienden así quizás tengan problemas en la continuidad. Para terminar, les transcribo textualmente, como lo escribió el alumno en la encuesta, en mayúscula y con una nota que dice: importante leer esto. Creo que debido a esta crisis, la educación aprendió una nueva modalidad. Ya era hora de que la forma de enseñar cambie. Las clases virtuales tendrán un mayor impacto en el aprendizaje. Es hora de que la educación dé el siguiente paso. Desde siglos la educación no ha cambiado casi nada. Se sigue dando clases en presencial, en un aula con una pizarra. Pero es probable que con esta cuarentena se analicen futuras propuestas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mario. Realmente unos temas de reflexión sobre los que tenemos que ir haciendo camino.
Bueno, damos paso ahora al doctor currículum. Doctor en Ciencias Biológicas, posgrado doctoral de la Anatomy of Allergy and Infection, licenciado en Ciencias Biológicas con profundización en Biología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República del Uruguay. Actualmente se desempeña como prorector de enseñanza de la Universidad de la República desde el 2019, miembro de número de Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, decano de la Facultad de Ciencias desde el 2018, miembro del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República 2010 a 2018, profesor titular de Virología grado 2008 de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, investigador grado 5, área Biología, del Plan de Desarrollo de Ciencias Básicas, FEDESIVA 2008 a la fecha, investigador categoría 3, que es la máxima del Sistema Nacional de Investigación del 2010 a la fecha, presidente del Comité Nacional de Science Committees for Antarctic Research, del 2018 a la fecha. Tiene más de 92 artículos de virología en revistas arbitradas internacionales. Bueno, doctor, le damos paso a su presentación. Gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. A ver si ven ahí. Ok. No sé si ven la... Un poquito. No sé si ves la pantalla ahí. Estamos viendo el escritorio, ahora está apareciendo el PowerPoint. Perfecto. Bueno, primero que nada quiero agradecer muy especialmente a AURCO por la invitación y felicitarlos por estos 20 años. Muchas gracias por la extensa presentación. Yo voy como prorector de enseñanza y presidente de la Comisión Sectorial de Enseñanza de la Universidad de la República, voy a intentar dar ejemplificar todo lo que hemos hecho ante esta pandemia en materia de educación. Y algunas cosas ya Mario las adelantaba, pero permítame primero presentarle lo que es la Universidad de la Universidad de la República. Obviamente somos una universidad, o sea, una institución pública, la institución que tiene el 86% de la matrícula universitaria en el Uruguay. Pretendemos ser, como ustedes ven ahí, una institución inclusiva, una autónoma, y estamos hablando de 139.000 estudiantes de grado en más de 15 facultades, ¿no? No menor también es, ustedes ven ahí la feminización que ha tenido también nuestra materia. La universidad funciona básicamente en 3 áreas, que son esta que es tecnología, ciencia de la naturaleza, el hábitat, viene a ser el área científico-tecnológico, el área social-artística y el área salud, en la cual se divide, digamos, todo lo que nosotros hacemos en una universidad de este tamaño. No menor que tenemos un proceso de descentralización para aquellos que no conocen el Uruguay. Tenemos además, acá está Montevideo, tenemos 3 centros regionales ya constituidos en el interior del país, y actualmente tenemos 19.000 estudiantes activos en un proceso reciente de los últimos 10 años, con 19.000 estudiantes activos también ahora en el interior de nuestro país. Un tema muy importante, si ustedes ven aquí a la derecha del esfuerzo educativo que hemos hecho, ustedes verán que el 49% de la población que ingresa ahora a nuestra universidad, aproximadamente, estamos hablando de un primer año de unos 18.500 estudiantes, es la primera generación que llega a los estudios terciarios. Eso también es un gran desafío
dentro de este contexto de lo que es nuestra universidad. El 13 de marzo la universidad decide suspender la modalidad presencial, pero sin embargo, este es un poco, ya Mario tocó este tema, pero un poco cuando la gente me preguntaba en medio de la pandemia, ¿ustedes cuándo vuelven? Nosotros no volvemos porque nosotros nunca nos fuimos, sino que el Laudelar no detiene sus actividades de enseñanza, sino que hace un esfuerzo muy, muy destacable de los casi 6.000 docentes que tenemos, de pasar a una modalidad virtual. Ustedes ven ahí a la derecha, que no lo puedo por deformación de ser, pero también profesor de virología, y siendo una asociación de costos, esto es cuando el equipo, esa foto que está ahí, son la gente joven de mi laboratorio, y es cuando logramos, con la capacidad instalada que tenemos, de hacer el test de PCR en tiempo real, que se utiliza en Uruguay, y que de otra manera no hubiera sido posible conseguir aquí. Por lo cual, cuando hablamos de costos, tenemos que ver qué es costo y qué es inversión en una capacidad instalada. La universidad inmediatamente crea, a pesar de sus magros presupuestos, crear un fondo COVID universitario, y a su vez nuestra comisión destina de sus rubros a distintos programas de equipamiento. Eso incluye los servidores. Ustedes saben, nosotros ya tenemos una plataforma de los entornos virtuales de aprendizaje de la universidad, que se usaba también relativamente de acuerdo a cada facultad, y que a través de un esfuerzo enorme también del programa PROEVA, de nuestra Comisión Sectorial de Enseñanza, y del Servicio Central de Informática Universitaria de nuestra universidad, se hace un esfuerzo enorme y se logra lo que yo les voy a contar, que es un poco, muy brevemente, digo cuál ha sido el impacto de estos aprendizajes, ¿no? En la plataforma de entornos virtuales de aprendizaje, aumentaron 25% la cantidad de cursos, y obviamente esto llevó a un esfuerzo enorme, el punto de vista tecnológico, el punto de vista técnico, como ustedes pueden ver ahí, con un aumento de la cantidad de páginas visitadas en la plataforma virtual de nuestra universidad, de un aumento del 92%. Con lo cual, este esfuerzo, debido a la inversión previa que teníamos en el programa PROEVA de nuestra universidad, nos permitió afrontar una situación teniendo en cuenta, como ustedes pueden ver, el volumen que tenemos de estudiantes. Ahora voy a contar brevemente tres cosas, es cómo lo vieron los directores de cada una de estas carreras de grado. Son más de 100 y pico, 190 carreras. ¿Cómo lo vieron los estudiantes y cómo lo vio el cuerpo docente? Comenzando por las directoras, directores de carrera, obviamente, nuestra universidad en el primer semestre de este año, en plena pandemia, se ofrecieron 2.720 cursos virtuales. Obviamente se postergaron 120 que son inevitables, cuya práctica es absolutamente imposible si no es físicamente, ¿no? Imagínense medicina, odontología, enfermería, etc. Es decir, nuestra universidad virtualizó completamente el 73% de las unidades curriculares de una universidad de este tamaño, que son más de 130.000 estudiantes. Obviamente, cada área que ustedes ven ahí, de las tres que les mencioné, tiene distinta virtualidad completa o parcial, porque evidentemente aquí juega un atraso en las cuestiones prácticas que son insustituibles por otros aspectos, ¿no? Como ustedes pueden ver, lo que se identifica como aspecto favorable era algo que también ya Mario había tocado, y algunas dificultades, más allá que, como Mario mencionaba, venimos de un país que ya tiene el plan Ceibal, la conectividad
etcétera, sí hubo obviamente, digamos, un grupo de estudiantes que minimizamos, ahora van a ver las estrategias, que sí, de cualquier manera, constituyen un retraso en su carrera, ¿no? La encuesta de los estudiantes de grado indica que, digamos, de los 99.000 que aproximadamente que teníamos inscritos a curso universitario, el 84% realizó los cursos virtualmente, ¿no? Y creo que, y la evaluación también es que están satisfechos o muy insatisfechos, y bueno, y las dificultades, obviamente, de la afectación emocional y la sobrecarga de la actividad de enseñanza, porque no es lo mismo enseñar cuando uno enseña su clase físicamente, que cuando tiene que trasladarlo a un entorno virtual. Y en realidad, refiriéndome a lo último que ustedes ven abajo, bueno, que en la mitad ese se afectará su proceso. Yo creo que esto depende. Yo, asimismo, soy profesor del primer semestre de las carreras de Facultad de Ciencias, y evidentemente la comunicación con una generación que además nos perdemos es decir, que sería para otro panel, ¿no? De hablar de cómo afecta el cambio civilizatorio y el cambio global a su generación, y cómo nosotros, los veteranos, nos tenemos que adaptar. Y simplemente hay, en algunas instancias, mayor participación de los estudiantes en las cuestiones virtuales, dado que es una generación que no está tan acostumbrada como cuando nosotros entramos en la universidad, ese diálogo. En la encuesta docente que ustedes pueden ver ahí, me gustaría enfatizar que el esfuerzo docente que ustedes ven, pensemos que también aquí hay algunas cuestiones de género, tanto para los estudiantes como para nuestras compañeras profesoras, ¿no? Tenemos un plantel de un volumen muy significativo digamos, de compañeras docentes jóvenes, que obviamente está en todo el tema de cuidados, que no es y obviamente hoy en día, luego el segundo semestre, que todavía estamos haciendo los números, evidentemente tenemos un cuerpo docente que está realmente muy sobrecargado, y realmente con más estrés, como obviamente lo que es una emergencia sanitaria, y creo que evidentemente hay mucho también para aprender en esto, ¿no? Pero bueno, más del 75% de los docentes se encuentra satisfecho con esta experiencia educativa. Si bien hay facultades que ya tenían mucha experiencia en esto, obviamente la universidad tan grande era diversa. Hubo facultades en las cuales el entorno virtual de aprendizaje, por ejemplo, era utilizado realmente en una frecuencia menor, y que pasa a tener una relevancia hoy que es impresionante. Por ejemplo, a dar más de 500 cursos, por ejemplo, Facultad de Derecho. Junto con esto, ¿qué estrategias hicimos para el apoyo a los estudiantes en tiempos de pandemia? Desde de la Comisión Sectorial de Enseñanza, ¿no? Hubo una campaña Estoy para la solidaridad, no hay cuarentena. Empleamos un programa que tenemos, los cuales más o menos formamos 1000 tutores por año. Estos son estudiantes avanzados de nuestra universidad que hacen 2 cursos semestrales con nosotros para formarse como tutores y contribuir a que la entrada de la enseñanza media a la universidad, es decir, tutorean a los estudiantes de ingreso. En Uruguay, el tema de la bisagra entre la enseñanza media y la enseñanza universitaria sigue siendo un tema muy importante en educación, en el cual nosotros estamos tratando de generar unas sinergias con las autoridades de los otros subsistemas. El programa de la previa es que nuestra universidad acepta como institución inclusiva que los estudiantes de enseñanza media entren con una materia previa a enseñanza media para que no pierdan un año y se desconecten. También tenemos un programa que les ayuda a preparar esa materia y que puedan terminar sus enseñanzas secundarias.
el programa Estamos, que es un espacio psicológico virtual. Un poco Mario también hablaba de los temas del impacto de la pandemia en los estudiantes. Así como estoy hablando ahora, en este momento seguimos con 12 grupos terapéuticos semanales y más de 450 entrevistas individuales, que es un programa que indudablemente vamos a tener que seguir profundizando. Ustedes tienen algunos sitios que además obviamente son abiertos a todas las universidades que los quieran usar, de cómo utilizamos estos programas, y las principales dificultades emergentes de los estudiantes ha sido la desmotivación, y sobre todo la ansiedad, el estrés y la depresión. En cuanto a cómo apoyamos a los docentes de las carreras de grado, ustedes tienen algunos sitios de lo que ha sido, hablábamos de la formación, o dar una formación acelerada a aquellos que no la tenían. Ustedes pueden ver en nuestra página web, que además es libre para todos aquellos que podamos contribuir, algunos documentos de nuestro Consejo Directivo Central, que están elaborados por nosotros, en varios seminarios y formaciones docentes. Y lo que hablaba Mario, muy importante, el tema de las pruebas, que pasa a ser ahora un tema de discusión y de desconfianza de los nuevos medios. Creo que es algo que tenemos mucho para aprender, pero que vamos a ir aprendiendo, y por ahora ha sido, salvo algunas sesiones, bastante exitosos. Bueno, por un lado, quisiera agradecer, digamos, toda de nuestro equipo de rectorado, que tengo el honor de pertenecer, y todos los programas que nos han permitido poder mostrarles hoy aquí este enorme esfuerzo de una universidad pública al servicio de nuestros estudiantes. ¿Hacia dónde vamos? Yo concuerdo con Mario, suscribo todo lo que ha dicho. Me gustaría hacer una única puntualización, y es que todo lo que he mostrado ha sido la adaptación de un esfuerzo de enseñanza universitaria en una situación de virosis emergente. Sin embargo, sigo creyendo que es hacia donde deben ir las universidades del futuro. Hay que tener claro igual una cosa: antropológicamente el docente es insustituible. Seguramente aprenderemos mucho de todo esto, y hacia donde quizás debamos ir es a esos teóricos que están en plataformas o en polimedias, pero indudablemente esos espacios ricos de contacto físico, personal, con los estudiantes es algo insustituible, digamos, donde se transmite, o donde uno como profesor no solo transmite la disciplina. La educación no es neutra, ¿no? Está basada en un sistema de valores, se transmite la ética profesional, cómo se hacen las cosas, se transmite la experiencia, y eso es sumamente importante, y también lo quería dejar claro. Bueno, agradezco muchísimo a ARCO por permitirme compartir esto con ustedes, y estoy, digamos, a disposición. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesor. Vamos a pasar a la siguiente panelista, y luego tendremos unos minutos, y así nos permite el tiempo para poder hacer algunos comentarios o preguntas. La siguiente persona, perdón, la doctora Mariela Cuesta Torterolo, licenciada en Relaciones Internacionales, posee también una maestría en Gestión Educativa, es doctora en Educación, posee experiencia profesional como investigadora, como docente de posgrado, como directora y tutora de tesis, es asesora orientando a docentes universitarios en la parte pedagógico-didáctica, miembro del comité editorial de la revista académica Endesada, Cuadernos de Investigación Educativa, es representante en el Observatorio Regional de Calidad de la Equidad de la Educación Superior en Latinoamérica, Oracle, miembro de la Red Age
de Uruguay, revisora en revistas indexadas nacionales e internacionales. Bueno, le damos paso a la doctora. Muchas gracias, Ana. Voy a compartir pantalla. No sé si están viendo ahí ya. Ahora sí. Bien. Bueno, en primer lugar, agradezco a la asociación por la invitación y a Ana especialmente por la coordinación de este panel. Es un honor para mí compartir este espacio con colegas tan renombrados. Voy a hablar entonces de los desafíos de la pandemia y de la pospandemia en el ámbito de la educación superior, siguiendo con el tema de este panel. Me pareció oportuno que para plantear esta breve charla enfatice el hecho de que, dado que la pandemia es una situación sin precedentes, el escenario actual, tanto a nivel nacional como internacional, es cuando menos complejo de analizar, ya que nos encontramos en un momento de incertidumbre que nos permite avisorar algunas líneas a seguir, pero que en realidad son solo pálpitos. En este sentido, a nivel mundial, los desafíos que se observaron y aún se observan para el desarrollo de la enseñanza en general se relacionan a tres grandes grupos de elementos: la necesidad de inclusión intensiva de las tecnologías digitales con sentido pedagógico, los cambios en las condiciones laborales de los docentes y la articulación de todo esto con nuevas pedagogías que, si bien implican lo digital, también implican unas sensibilidades particulares asociadas a los cambios en las formas de aprender de los estudiantes. Estos desafíos y la rapidez con que se presentaron hicieron surgir la denominada enseñanza remota de emergencia, que ya los colegas estuvieron mencionando. Pero, ¿qué implica bien este concepto? En contraste con las experiencias de enseñanza en línea que están diseñadas para ser remotas, este tipo de enseñanza refiere a una necesidad de cambio en forma repentina y se plantea solamente como una alternativa al contexto de la crisis por la pandemia. Estas soluciones didácticas que se han implementado durante la crisis tienen como objetivo de alguna forma aportar paliativos temporales para no discontinuar los procesos educativos, pero no están pensadas para suplantar ecosistemas educativos ya probados y que tienen relativa eficacia. Esta enseñanza remota de emergencia provocó, bueno, incertidumbre, ansiedad, estrés en los docentes, pero también en los estudiantes y en los gestores, en especial los gestores de los sistemas educativos universitarios, que son los que estamos tratando en este panel. Además, la situación de pandemia, de enseñanza remota y los diferentes ensayos para mantener la enseñanza en tiempos de emergencia dieron lugar a múltiples investigaciones en todo el mundo. Estas investigaciones marcan pros y cons del impacto de la pandemia en la educación. Por ejemplo, la ONU menciona que esta crisis ha agravado las disparidades educativas preexistentes y de alguna forma ha disminuido las oportunidades de niños y jóvenes, aumentando las brechas que ya eran marcadas. Sin embargo, también asistimos a niveles de innovación educativa en apoyo de la continuidad de la educación y la formación, recurriendo en muchos escenarios a materiales y recursos diversos que antes no se utilizaban o que habían decaído en desuso, como por ejemplo la televisión, la radio o la distribución de materiales impresos. Y en el caso de la televisión, Uruguay es un referente. En la región fueron investigados varios aspectos de la enseñanza remota de emergencia, recabando información sobre los desafíos para mantener los sistemas educativos operativos.
Se han organizado varios llamados para números especiales en revistas de impacto, y los académicos de diferentes universidades también han recopilado trabajos de investigación en publicaciones de acceso abierto que han tenido amplia circulación. Dentro de estas iniciativas, un equipo de investigadores de la Universidad Hort Uruguay estamos participando de un estudio internacional comparado con el objetivo de analizar los cambios educativos provocados por la pandemia según la perspectiva de los docentes. Del estudio participan colegas de varios países que están nombrados en la diapositiva, que también están buscando encontrar la voz de los docentes y en todos los niveles de los sistemas educativos. Esta investigación no es exclusiva de la educación universitaria, pero los resultados preliminares en Uruguay indican varios aspectos de importancia. Por ejemplo, un 96% de los docentes prosiguió dictando clases una vez decretada la emergencia sanitaria del país en marzo de este año. Cuando se les consultó respecto a si los cambios impulsados en sus clases constituyeron una enseñanza remota de emergencia, el 45% respondió que sí, que para ellos estos cambios constituían la enseñanza remota de emergencia con la connotación que hablábamos al principio. La educación a distancia desde el hogar para estos docentes significó un aumento en la productividad profesional en un 44% de los encuestados. El 76% de los docentes manifestó que tuvo que rediseñar pedagógicamente los cursos para adaptar contenidos y actividades a un formato digital que incluyera actividades sincrónicas y asincrónicas. Y por último, el 72% declaró que su nivel de competencias TIC respecto al uso de tecnologías educativas es muy bueno o excelente. Con un enfoque más particular en lo pedagógico, los docentes universitarios participantes realizaron un rediseño hacia el formato online de sus cursos en un 79% de los casos. Como parte de ese rediseño de los cursos, declararon subir materiales a un repositorio en línea en un 59% de los casos consultados. Y a la vez, en un 72%, cambiaron las sesiones presenciales por instancias de videoconferencia. Específicamente, al ser consultados sobre qué tanto consideraban que los cambios que estaban realizando en sus cursos serían permanentes, solo un 7% de los docentes de educación superior respondieron que creían que serían nada permanentes y que tan pronto pudiesen regresarían a sus cursos como estaban antes de la pandemia. Un 36% se mostró neutral a esta pregunta y un 57% de los docentes universitarios participantes declaró que los cambios permanecerán como parte del curso aún cuando termine la pandemia. Esto revela un cierto optimismo. Entonces, la opinión de los docentes universitarios sobre algunas cuestiones da muchas esperanzas. Por ejemplo, un 43% se siente totalmente de acuerdo o de acuerdo ante la afirmación "tengo confianza en mi capacidad para enseñar en línea". En el caso de la afirmación "estoy dispuesto o dispuesta a experimentar para modificar mis prácticas docentes", un 38% se muestra de acuerdo o totalmente de acuerdo. Y al consultarles si conocen suficiente sobre los enfoques pedagógicos apropiados para apoyar el aprendizaje en línea, un 30% se muestra de acuerdo o totalmente de acuerdo con la afirmación. Estos resultados se pueden considerar significativos en tanto la formación pedagógica de los docentes universitarios suele ser un área con un poco menos de atención, por ejemplo, como sí lo es la capacidad investigadora. Por otra parte, desde la Universidad Hort Uruguay se han profundizado los sondeos continuos de opinión a partir de la situación de emergencia. O sea, los sondeos son frecuentes, pero ahora se han intensificado con consultas permanentes a estudiantes, docentes, equipos de gestión y tecnólogos educativos, lo que nos ha permitido recoger las necesidades sentidas por los actores clave del proceso educativo y buscar
quizás soluciones un poco más rápidas ante los emergentes que han surgido. También estos sondeos nos han permitido tomar nota de aquellos puntos más valorados de la formación online, porque no todo es negativo. Específicamente, en la universidad se desarrollaron acciones de formación, como contaban los colegas también, para migrar los formatos de planificación didáctica tradicionales a cursos online, y se está ensayando un piloto de clases híbridas con una fuerte apuesta a la integración de tecnología específica para este formato. ¿Por qué estas acciones? Porque esta realidad, estos cambios, esta nueva modalidad de educación, podría decirse, es algo que llegó para quedarse y presenta retos para la enseñanza universitaria en general, que es un poco más estructurada y tradicional. En primer lugar, como primer reto, hay que reconocer y apuntalar la transición hacia un nuevo modelo educativo, que tiene que estar mucho más apoyado en los recursos digitales que el actual, que el modelo que teníamos pre-pandemia. Es decir, donde los recursos digitales no sean solo un acompañamiento, esa suerte de repositorios de PDFs, sino una verdadera plataforma de intercambio y de aprendizajes vehiculizados con diferentes tipos de recursos. Esto lleva, en segundo lugar, a reconocer cambios en la configuración del trabajo docente, y también lo apuntaban los colegas. Los estudiantes plantean la necesidad de múltiples vías de intercambio, y en este sentido específicamente los estudiantes de la Universidad Ord coinciden en mencionar como uno de los cambios muy positivos la disponibilidad docente en mayor proporción que antes de la pandemia, por diferentes vías y en diferentes momentos. O sea, lo que señalan es que no está circunscripta al horario de la clase, sino que es mucho más amplia. Claro está que esto plantea al docente una mayor carga de trabajo, como veíamos en el caso de la UDELAR. En tercer lugar, muchos estudiantes plantean las facilidades de acceder a clases grabadas, por ejemplo, que les permiten repasar o comprender explicaciones más complejas. Por esto y por otras sugerencias que hemos escuchado de los estudiantes, desde la Universidad Ord se está apostando a la implementación en 2021 de la modalidad híbrida de enseñanza, para de alguna forma consolidar las ventajas de las clases en línea identificadas por los estudiantes, pero a la vez atendiendo a aquellas materias particulares que requieren prácticas de laboratorio, por ejemplo, que no se pueden hacer de manera por videoconferencia. Entonces, cabe plantearse cuáles son las posibles estrategias a implementar ahora o a partir de ahora. Dado que es factible que el contexto de pandemia, como estamos viendo, se complejiza cada vez más, es factible que los próximos semestres deban contemplar de alguna forma la presencialidad intermitente o limitada. Entonces una estrategia posible es migrar a modelos híbridos que combinen la presencialidad con clases en línea en diferentes esquemas de clases en línea. Esto hace pensar también que una estrategia a desarrollar puede ser la de consolidar la enseñanza en línea de calidad, dado que ya no es sostenible la enseñanza remota de emergencia, que, como decíamos al principio, es una solución como para salir del paso nada más. Otra estrategia disponible es la de reconfiguración de los espacios de aprendizaje. Dado que el aprendizaje se considera como ubicuo, se debe aprovechar la preponderancia de las tecnologías digitales para fortalecerlo y pensar en los cambios necesarios en la planificación didáctica para lograr articular estos nuevos o no tan nuevos espacios de aprendizaje. Y dado que la interacción entre docentes y estudiantes también es ubicua o debería ser potenciarse por diferentes vías y en diferentes momentos, es necesario pensar estrategias que reformulen y resignifiquen la relación pedagógica
para el logro de aprendizajes significativos, no solo de los contenidos propios de las carreras universitarias, sino también de esas habilidades para el siglo XXI llamadas, o llamadas habilidades blandas. En este sentido, se plantean algunos desafíos para el después de la pandemia. No olvidemos que algunos colectivos estudiantiles presentan brechas de accesibilidad a las tecnologías. En Uruguay quizá no es tan visible, pero en varios países de América Latina es una realidad que ante la enseñanza remota de emergencia se tuvo que salir a dar apoyo a grandes cantidades de estudiantes que no tenían acceso a las tecnologías para seguir con las clases remotas. Para que los modelos de enseñanza en línea o los modelos híbridos funcionen, es preciso lograr la inclusión de calidad, trabajando sobre las barreras tecnológicas de primer orden, es decir, las barreras de acceso a las tecnologías, a la infraestructura, a la conectividad. Otro desafío de gran importancia es formar a los docentes universitarios para abordar estilos de enseñanza disruptivos. Porque están más acordes a las pedagogías emergentes y además porque son más fáciles de adaptar a situaciones contextuales. Y si se quiere lograr una universidad más inclusiva, más abierta, el fortalecimiento en lo relacional es fundamental para evitar la desvinculación. No solo debe cuidarse el relacionamiento entre docentes y estudiantes, sino también con los diferentes servicios de la universidad. Por último, como desafío, se encuentra el apalancamiento de los docentes tanto a nivel pedagógico como tecnológico, el acompañamiento hasta psicológico para evitar el estrés que la tarea de enseñanza implica, y se tiene en cuenta que los docentes universitarios, además de ejercer la docencia, deben investigar, publicar, participar en actividades de extensión universitaria. Como consideraciones finales quisiera precisar algunas ideas. En cuanto a la incorporación de las tecnologías digitales, es indispensable recalcar que no necesariamente el docente debe realizar una planificación didáctica que sea una caja de sorpresas, es decir, conviene utilizar herramientas TIC pero en un número manejable. No se trata de incluir herramientas porque sí, porque son novedosas o porque están de moda, sino que tienen que estar alineadas con los objetivos pedagógicos planteados. Bueno, algo también que la adaptabilidad ante la emergencia no implica cambiarlo todo, sino solo aquellas cuestiones que necesitan ser adaptadas a la no presencialidad. Y para poner al estudiante como centro no es necesario por ahí facilitar la evaluación o hacerla más flexible. Y por último, cuando se menciona el reconocimiento a la tarea docente, no estamos hablando solamente de lo relacionado a la remuneración económica, sino también a todo lo que tiene que ver con el salario emocional. Para finalizar, quiero dejarles estos pequeños conceptos clave que lo que tratan de hacer es, bueno, ante la interpelación que tuvimos con la pandemia, no debemos perder la oportunidad de reinventar la enseñanza universitaria, integrando formatos nuevos y contextuales. Quiero recalcar los resultados que les comentaba sobre la visión de los docentes universitarios y su optimismo ante la permanencia de estos cambios en las formas de que son notoriamente percibidos como oportunidades para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Para esto es fundamental establecer redes de colaboración entre actores clave y alianzas estratégicas. Pero, como les decía al principio, todas estas ideas son ensayos o proposiciones que deben irse evaluando a medida que podamos dejar de lado la pandemia y podamos Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Mariela, una exposición muy interesante, igual que la de los otros panelistas. En estos momentos le vamos a dar paso a la contadora Carolina Zuaga. Contador público de la UDELAR, posgrado en Costos y Gestión Empresarial de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina,
máster de España de gestión de la UDELAR, coordinadora académica del posgrado en costos y gestión empresarial de la UDELAR, tiene una producción académica de 6 libros, 5 capítulos de libros, más de 20 artículos técnicos y más de 30 ponencias en congresos nacionales e internacionales. Ha sido tanto panelista invitada como conferencia de cooperación docente de múltiples oportunidades en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México. Actualmente es la secretaria del Instituto Internacional de Ecos. Carolina, te damos paso a tu presentación. Bueno, gracias. Buenos días, Ana. No sé si se ve, yo compartí ya la presentación. Sí, se ve perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, voy a tratar de ser muy breve. No solo del panel, del público, son docentes, entonces no voy a agregarles nada contando las incertidumbres y el estrés que tuvimos cuando comenzamos. Nosotros comenzamos haciendo videos, nos negamos por un tema que también se habló, de que nos entendíamos importante la interacción con los participantes, que las clases estuvieran grabadas. Eran clases sincrónicas, primero desde Moodle, en nuestra plataforma, trabajábamos con números aleatorios, cada estudiante tenía sus propios números. Bueno, por supuesto que era en internet a través del EVA, y explicábamos y pusimos un simulacro de prueba para que ellos practicaran. Pusimos 6 preguntas y un simulacro para que ellos ese día no tuvieran que encontrarse ante cosas nuevas. Digo que fue un video exitoso, que ya después vamos a ver que no fue tan así, porque tuvo 4.082 visualizaciones, solo 18 me gusta, eso es bastante bajo, pero tuvo 4.082 visualizaciones el video. Entonces, al finalizar el periodo, analizamos con herramientas que brinda el propio canal de YouTube, con el YouTube Studio, las visualizaciones que tuvieron los 13 videos. Es decir, que se analizaron 16.340 visualizaciones provenientes de al menos 1.486 visitantes o espectadores. Porque una cosa son las visualizaciones y otra cosa es la cantidad de gente. Hay personas que, la mayoría de las personas o espectadores entraban más de una vez. Entonces una cosa son visualizaciones, y otra cosa espectadores distintos. ¿Qué obtuvimos al analizar el curso? Bueno, lo primero que fue una tranquilidad es que el primer parcial estuvimos en las mismas cifras, un poquito apenitas por encima de los 3 últimos años. Es decir, no se perdió gente por esta metodología. Y los resultados, no está escrito ahí, pero los resultados del primer parcial estuvieron en promedio similares. Entonces, hasta el primer parcial teníamos subidos 5 más 1 video. ¿Por qué pongo 5 más 1? Precisamente porque eran 5 videos teóricos y este video explicativo. Esos 5 videos teóricos tuvieron en promedio entre los 5 entre 772 y 987 espectadores. En 970 alumnos que se presentaron, es decir, que no cubrimos un 100%, pero tenemos entre un 80 y un 100% del público objetivo que sí tuvo contacto con los videos. ¿Cómo llegaron a estos videos? A través de la plataforma Moodle, a través del EVA.
donde se realizó el 85,4% de las visualizaciones. Creo que hoy en día, cuando analicemos y ya tenemos el canal instaurado con unos cuantos suscriptos, ya vamos a bajar ese número y que ya van a entrar de forma más directa. Todavía no tenemos el semestre cerrado. Perdón, me fui para el otro lado. Pero, che. Bueno, aquí bien cómo miran los videos, cómo miraron, cuál fue la cadencia de las visualizaciones. Tenemos un pico cuando inauguramos el canal de YouTube y con el video explicativo. Luego tenemos un pico cerca de la primera, inmediatamente antes del primer parcial, 2 picos en estos 2 quick test o pruebas rápidas, y luego otro pico en el segundo parcial, que es importante que aquí coincide, el segundo parcial coincide con el examen, es decir, que acá hubo gente nueva que entró a preparar directamente el examen, o porque perdió la primer parcial, o porque venía de años anteriores. Fíjense el mes de julio que no hubiera un quick test, que fue solamente clases, porque una de las preocupaciones más importantes para nosotras eran que los videos estuvieran a tiempo, que esos videos teóricos fueran acompañando el curso. Y la sorpresa fue que ellos no los miraron a medida que transcurría el curso, los miraron al final. Acá está clarísimo en el mes de julio que no hubieron esas pruebas cortas, esos quick test. El 22 de julio fue la prueba, lo miran al final habiendo más de 100 visualizaciones el último día, y la prueba fue a las 8 de la mañana. Es decir, que de 6 a 8 de la mañana estuvieron mirando el video, puede que fuera después de las 12 de la noche anterior también. De esos 12 videos de contenidos teóricos, tuvieron una duración media de 23 minutos, pero no lo vieron 23 minutos. El tiempo promedio de visualización fue de 10 minutos, con 4 segundos. Algo que está en el contenido teórico, que los videos tienen que ser cortos, la política educativa con las polimedias que tuvo la universidad nos pedían videos cortos, pero por otro lado teníamos la presión de los alumnos pidiéndonos las clases enteras grabadas de 2 horas. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurre generalmente, que es que no confiamos demasiado en el marco teórico, que respaldan los videos cortos, y tuvimos una media de 23 minutos, y eso dio que no se viera en su totalidad. El video que alcanzó el mayor tiempo de visualización promedio fue de 17 minutos, y el menor el de 2 minutos. Aquí ven la duración de los videos en minutos en el eje vertical, y en el eje horizontal cada uno de los 13 videos, y ven cómo la curva, aparentemente la curva de visualización acompaña a el largo que tienen los videos. Como les decía, cada espectador tiene varias visualizaciones. Entonces, si sumábamos por cada espectador todo el tiempo que estuvo ante un determinado video, y haciendo el supuesto amigable que los chicos saben dónde terminaban de ver y dónde empezaban, es decir, que no repitieran contenido, nos queda que los videos fueron vistos, sobre todo los últimos, los videos que fueron videos más cortos, los videos más largos, más allá de que las curvas también acompañan los videos más largos, quedó un contenido importante sin visualizar. Y analizamos en forma separada el video explicativo por esa cantidad de visualizaciones que tuvo, que fue muchísimas más que las demás. Tiene un pico, obviamente, cuando se publica, luego un pico coincidente con la primera revisión. Apenas se destacan un poco las 2 pruebas rápidas, y sí vuelve a tener visualizaciones al final, porque, como les decía, coincidió con la fecha del examen. Este video podemos decir que fue un éxito y un fracaso simultáneamente,
¿Por qué digo simultáneamente? Éxito porque lo vieron muchísimo. Fracaso porque la duración del video era de 27 minutos y el tiempo promedio de visualización fue de 8. Es decir, un video en que le explicábamos cómo iba a ser la prueba. Ahora, ¿qué pasó? Nosotros le explicábamos en un video cómo iba a ser la prueba y le decíamos, haga clic aquí y vaya y vea cómo se hace la prueba. Y eso fue lo que hicieron. Nos escucharon hablar un poquitito, o me escucharon, porque lo grabé yo junto con Fabián López, también un profesor que de la prueba en el EVA. Nos escucharon un ratito y enseguida se fueron, aparentemente, no tenemos cómo probarlo, pero inmediatamente se fueron a experimentar ellos cómo sería la prueba. En total, ese video lo vieron 1,57 veces cada persona, y el tiempo total sumado los 8 minutos multiplicado por 1,57 quiere decir que lo vieron 12 minutos, nada más. Es decir, fue un fracaso también, porque el tiempo dedicado fue del 46% del contenido. ¿Tá? Es el video que muestra la menor relación visualizaciones-espectador. Fue muy demandado, muy visto, vieron un pedacito del video y se fueron a probar por sus propios medios. Reflexiones finales para no entretenerlos mal. Bueno, obviamente no hay constancia en las visualizaciones, constancia a lo largo del tiempo. Es decir, están viendo los videos al momento de hacer la prueba. Eso quedó absolutamente demostrado. Cabe cuestionarnos un poco cuál es la eficiencia que tienen este recurso audiovisual en cuanto al contenido que quedó sin visualizar. Creo que ahí fue un error nuestro, ya lo dije, de diseño, de haber hecho videos tan largos. Estamos aprendiendo entre todos y creciendo día a día con esto. Creo que las experiencias que vamos a tener ahora de las otras 5 materias va a ser distinta. Y bueno, ¿y cómo explicar un poco este video tan exitoso por un lado y tan poco visto? Creo que ahí sería interesante ir por otras líneas, ¿no? Ver un poco lo que ha escrito sobre el tema Brunner y Todesco, sobre esta nueva los docentes. La verdad que es unos temas interesantísimos para tener entregado la sala hace 15 minutos y los otros expositores